introducción, quiero hablarles acerca del matrimonio establecido por un pacto moral que es reconocido legalmente por Dios. El matrimonio no es simplemente una legalización civil. Quiero iniciar diciéndole esto. El matrimonio no simplemente es una legalización civil, ni tampoco una unión sexual, sino que el matrimonio es un pacto ante Dios entre un hombre y una mujer, los cuales se comprometen en una unión exclusiva para toda la vida. Por eso esto normalmente es reconocido y atestiguado por un entorno social. Malaquías capítulo 2, versículo 14 nos enseña un punto importante. Quiero leérselo. Malaquías capítulo 2, capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente: mas diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿Qué implica esto? Número uno, el matrimonio no es simplemente una unión entre dos personas, sino la unión entre un hombre y una mujer que están bajo el pacto divino. Por eso la palabra del Señor nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice que cuando el hombre se vio solo, capítulo 2, luego lo vemos allí, el capítulo 1 nos muestra la esencia y el capítulo 2 nos muestra una manifestación. El hombre estaba solo, se sintió solo y Dios le creó ayuda idónea. Por eso es que si usted mira, los homosexuales y lesbianas pueden tergiversar la constitución política de un país para poder demandar sus derechos. Pueden desfilar obscenamente y escandalosamente por las calles de una ciudad, congestionarla al mismo tiempo para captar la plena atención pública. Y muchas veces pueden también hacer referencia de encuestas públicas, investigaciones de colegas, promover el comportamiento inmoral y por mucho tiempo eso lo hemos visto, incluso profanar la Biblia para justificar y desarrollar un caso a favor de la homosexualidad. Pero usted y yo bien sabemos que Dios nunca calificará sus relaciones inmorales como matrimonio. Y eso lo vemos en Levítico capítulo 18, versículo 22, y el libro de Romanos capítulo 1, versículo 24. Es importante nosotros entender esto a modo de introducción. Número 2, el matrimonio no es simplemente una unión entre mujeres y hombres, sino una unión entre un hombre y una mujer, que entienden cuál es el pacto divino. Los musulmanes tienen un punto referéndum que para mí es importante. Ellos apelan al Corán para establecer sus raíces polígamas o poligamas. Los mormones fundamentan y pueden apelar a sus doctrinas y convenios en busca de una aceptación divina. Todos los movimientos, y escúcheme con atención, todos los movimientos polígamos, religiosos, e incluso muchas veces buscan manipular la Biblia para fomentar un cristianismo polígamo. Pero Dios jamás va a calificar las relaciones ilícitas como matrimonios en una dispensación del nuevo pacto. Es imposible. Mateo 19:5 nos enseña ese principio. Eso es para que usted vaya notando porque quiero ir estableciendo un principio, poniendo un fundamento para luego edificar. Número 3, el matrimonio no es simplemente una convivencia, sino un pacto con una intención exclusiva y perdurable. Lo voy a repetir eso otra vez. El matrimonio no es simplemente una convivencia, sino un pacto con intención exclusiva y perdurable. Dos personas pueden unirse sexualmente y vivir bajo el mismo techo para que nadie, absolutamente nadie, le moleste,
escuche esto, pero otros pudieran haberse acostumbrado tanto a la fornicación o al adulterio que se sentirán que son maridos y mujer. Usted ha visto esta gente que vive dentro de una casa, no viven bajo la legalidad jurídica, que es un punto importante que vamos a tratar, una legalidad jurídica que es firmada por un juez que te dice que legalmente usted está casado. Eso legalmente es para particiones de bienes, pero la verdadera genuinidad del matrimonio está en el pacto divino, el pacto que se hace entre hombre y mujer. Y ese pacto se hace desde la perspectiva de Cristo, desde la perspectiva de Dios. Ahora, cuando usted convierte una relación matrimonial bajo un pacto divino, no solamente es una relación sexual, que es el acto más alto que tiene el hombre y la mujer, porque una relación sexual no solamente es la unión entre un hombre y una mujer, sino que es donde se coinciden la intención eterna de Dios entre el hombre y la mujer. Por eso el matrimonio es un pacto en el cual el hombre y la mujer se prometen mutuamente unidad, fidelidad conyugal por el resto de sus vidas. Y eso es lo que usted ve en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Y se unirá el hombre a su mujer y serán los dos una sola carne. Cuarto, el matrimonio no es simplemente un acuerdo ambiguo o dudoso, sino que es un pacto reconocido. Si hablamos de matrimonio como un pacto, entonces debe de existir alguna señal que lo pueda identificar. Por ejemplo, si no hay pacto, un matrimonio que no está bajo pacto puede ser juzgado. Es poderoso esto. Cuando Dios hizo pacto con Noé y todas las criaturas de la tierra, las cuales vivieron después del diluvio, puso un arco iris como señal de pacto. Para que usted me vaya entendiendo. Eso está en Génesis 9:9. Ahora, de que nunca más Dios iba a destruir la tierra con el diluvio. Ahora, cuando Dios hizo pacto con Abraham, la incircuncisión fue la señal del pacto. Pero cuando Dios hizo pacto con Israel en el monte Sinaí, el pacto fue ratificado con la señal de la sangre de animales. Y finalmente, cuando hizo pacto con su nuevo pueblo, la iglesia de Cristo, la señal del pacto fue la sangre de su hijo. Ahora, ¿cuál es la señal del pacto en el matrimonio? Por eso vemos personas que se están dejando llevar por un oleaje. Yo he escuchado gente hablar sobre almas gemelas. Pastor Graciano, no existen almas gemelas. Eso no existe. Lo que sí existe es la convivencia de un hombre y una mujer que dan fruto y se establecen bajo el pacto divino. Eso entonces permite que un matrimonio pueda ser maduro y pueda ser eficaz. Así que en cuanto al matrimonio y su pacto, las narraciones del Antiguo Testamento siempre van a ser ceremonias y procedimientos nupciales conforme a un hecho. Ahora, cuando nosotros vemos este punto, que quiero demarcarlo aquí, ¿cuál es el verdadero matrimonio? El matrimonio, Pastor Graciano, lo constituye el pacto o el juramento de aquellos que contraen una responsabilidad dentro del mismo. Ahora, unidos en un vínculo de amor y de compromiso con Dios, entre una relación íntima, la cual forma parte del matrimonio y establece un matrimonio. Esto le da genuinidad. ¿Cuál es la importancia del matrimonio según la Biblia? Génesis 1:28. Establece Génesis, y dijo Dios, y los bendijo Dios, y dijo: multiplíquense, henchid la tierra, fructificaos.
¿Qué es lo que Dios está estableciendo? Que la función del matrimonio debe de ser la fecundidad. O sea, el medio de asegurar la descendencia, de procrear, de multiplicar, de henchir la tierra, de someterla, de dominarla, tiene que ver con un propósito divino. Un matrimonio que no vive según el propósito divino será un matrimonio que estará desconectado de su soberanía y del deseo de Dios. ¿Cuál es la misión del matrimonio? La misión del matrimonio es que usted pueda crear un ambiente relacional, no solamente con su cónyuge, sino con Dios. Que usted pueda regirse bajo los lineamientos de los preceptos o principios que Dios ha establecido en una alianza conyugal. Esto tiene que ver con un consentimiento que es irrevocable. Eso es lo que se le llama el pacto divino. Pero ¿cuál es la importancia del matrimonio, Pastor Graciano, en la sociedad? Quiero ir rápido porque me dijiste que lo íbamos a hacer en forma de charla. La unión mediante el matrimonio siempre va a permitir hacer una legítima filiación entre los hijos que se han concebido, dependiendo de las distintas leyes y normas que posee una sociedad determinada. Ahora, ¿cómo yo puedo entender que mi matrimonio es un matrimonio de Dios? ¿Cómo puedo entender que mi matrimonio es un matrimonio que viene de Dios? Cuando la base, el respeto, la confianza, la fidelidad está vinculada dentro de ese dentro de ese pacto, entonces usted comienza a ser lleno de amor y de consideración. Hay una consideración que te hace capaz de soportar, de conservar y de vivir sin invalidar el pacto que tú has hecho delante de Dios. Porque la única figura más importante de un matrimonio no es un juez, es Dios mismo. Entonces, lo que va a validar tu matrimonio, lo que va a validar tu matrimonio, no es lo que tú correspondes según la ley, porque hoy tenemos una inmensidad de matrimonios que hoy se casan, duran un año y ya no existen. Entonces debemos saber que el matrimonio no es que Dios te lo eligió, porque mucha gente esperó de que si Dios no me dice que es esa, esa es. El matrimonio tiene que ver con consensuar la madurez, el fruto, la capacidad que tiene la persona a la cual usted se dirige y se va a comprometer toda su vida. ¿Me siguen hasta ahí? Siento como mucho silencio. Entonces, la Biblia nos habla que el matrimonio realmente es una formalidad visible que te permite mostrar la santidad y el propósito de Dios a través de tu cónyuge. Cuando usted eligió, usted es quien elige. Usted es quien elige. Ahora, en tu elección deben de existir 3 puntos que son importantes. Número 1, medir el grado de espiritualidad que tiene una persona. Número 2, la madurez que tiene. Y número 3, cómo se maneja en su entorno, o sea, con su familia. Eso es destacable, porque a veces nosotros tenemos que Dios me dijo que es esa, pero la que tú dices, no la que Dios dijo, la que tú dices que Dios dijo, a los 2 años ya quiere divorciarte de ella, entonces Dios no habló. Cuando Dios habla realmente formaliza y santifica la unión del hombre y la mujer para que ellos puedan perpetuar su propósito en la tierra. O sea, a esto se le llama, como el término más común en las escrituras, es considerado
en el hebreo como el verbo bat o bat-al, que significa ser dueño, gobernar o poseer. Cuando usted habla de esa posesión en matrimonio, tanto como en el sustantivo, dueño, señor, esposo, ahí es donde viene la palabra esposo. La palabra esposo es un sustantivo que viene del hebreo bat, que lo que significa es ser dueño, gobernar. Pero cuando habla de ser dueño y de gobernar, no habla de alguien que subyuga, sino de alguien que cuida, protege, sustenta, que alienta, que cubre. Alguien que siempre está dispuesto. A eso es lo que se le llama esposo. Esa es la palabra allí, esposo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender este punto en el matrimonio? Es importante. Tenemos que analizar ese punto. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio, aún en el lecho. Honroso. O sea, que usted no puede vivir conectado a Dios si no honra el pacto que ha hecho en la tierra. Es imposible que alguien pueda pedir que Dios bendiga su casa cuando deshonra su matrimonio. Voy a reiterarlo eso. Usted no puede pedir que Dios bendiga su casa cuando usted deshonra su matrimonio. Por eso el padre está a cargo de encontrarle una novia adecuada a su hijo. ¿Te acuerdas, Pastor Graciano, que antes eso era lo que se hacía? En el Antiguo Testamento, el padre, como lo hizo Abraham con Isaac, lo mandó a buscar, a elegir una esposa. Porque los deseos del joven eran irrelevantes en esa decisión. Y si usted se da cuenta, el matrimonio de Isaac fue arreglado entre el siervo de su padre y el hermano de su futura esposa. Impresionante eso. Pero ahora no es así, porque el padre en la antigüedad veía las cualidades de una familia, veía el carácter, veía la madurez, la posición de esa familia, la capacidad de honrar, porque una deshonra en el matrimonio puede traer una fisura que impida una manifestación gloriosa. Ahora, cuando su padre había muerto, cuando Abraham murió, Isaac tomó la decisión de seguir con su esposa, porque el mismo Abraham había cometido errores. ¿Sabe por qué? Porque él no tuvo un padre que le eligiera la esposa en ese momento, que le diera el consejo correcto. Por eso usted ve que Isaac toma la elección correcta. No entra en el mismo plano, en el mismo nivel que entró su padre Abraham cuando tomó a aquella mujer ismaelita, Agar. ¿Por qué? Porque Isaac ya tenía un consejo. Isaac no había ignorado el consejo. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirte? Que el matrimonio no es un asunto ligero. El matrimonio no es un asunto ligero. ¿Por qué? Mira esto, Pastor Graciano. Déjame hablarte desde un término jurídico. El artículo 102 del Código Civil define el matrimonio como un contrato solemne en el cual un hombre y una mujer se unen indisolublemente por toda la vida con el fin de vivir juntos. Número 1. 2, de procrear. 2, de procrear. Y 3, de auxiliarse mutuamente. Lo voy a reiterar. El artículo 102 del Código Civil dice o define el matrimonio de la siguiente manera. Lo define como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer
se unen actualmente de forma indisoluble para toda la vida. Ese es el pacto divino, con el fin de vivir juntos, número 1. Número 2, de procrear. Y número 3, de auxiliarse mutuamente. Eso es importante entenderlo, porque todo lo que usted ve en el plano natural fue concebido en el mundo espiritual. Dios creó al hombre bajo esas 3 esferas. Dios creó al hombre bajo ese contrato, a lo que le llamamos pacto divino. 1, para vivir juntos. 2, para procrear. Y 3, para auxiliarse mutuamente. Por eso Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos y henchid la tierra. Son 3 principios establecidos. Todo lo que se ve en una ley jurídica, en una ley civil, podemos verlo en las escrituras mucho antes de que se escribiera. Porque la ley del matrimonio civil lo que regula es, Pastor Graciano, los requisitos para poder contraer un pacto y de esta manera celebrar una declaración, lo cual es bendecida por el cielo y por los hombres. Por eso dice, lo que Dios ha unido, es lo que dice el juez, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. O sea, todo lo que viene bajo pacto está legalmente autorizado, está legalmente registrado, por ende, esa legalidad le permite vivir bajo la bendición de Dios. Un matrimonio que no vive bajo la bendición de Dios es la que no cumple los rudimentos o los principios que Él estableció. Hay gente que dice, no, porque si esa no me gustó, yo me divorcio de esa y me caso con otra. ¿Cómo así, varón? Ese no es el contenido de la escritural. Ese no es un contenido escritural. Ese es un contenido carnal y diabólico. ¿Sí o no? Por eso cuando nosotros entendemos la perspectiva de Dios acerca del matrimonio, entonces nosotros podemos evaluar nuestras vidas. Y le voy a decir esto a Perla y a mi querido ahijado, que están a punto de casarse. El matrimonio tiene que ver con la madurez y con la capacidad de reaccionar al entorno donde vivo y poder educarme para vivir bajo el pacto divino. Nadie puede tener un matrimonio feliz si no entiende, número 1, para qué fue llamado. Entonces, si tú fuiste llamado a tener un matrimonio saludable, entonces tú tienes que honrar ese matrimonio. 2 cosas para abrir el micrófono y que puedan hacer sus preguntas. Origen y naturaleza del matrimonio. El matrimonio es un estado de honra. Es un estado que es instituido y establecido por Dios mismo. Y como muchas veces hablamos, Pastor Graciano, en el huerto del Edén, por primera vez se vio la pareja humana más alta, la creación más alta de Dios. Estaba allí haciendo una exhibición plena, que fueron Adán y Eva. Ahora, conforme a la palabra de Dios, la naturaleza del matrimonio siempre se va a entender desde el origen de su creador. Un matrimonio que tiene origen en Dios mismo siempre va a prosperar, va a fructificar y va a tener una generación
que amará a Dios y amará sus principios. Entonces, el mismo Jesús... Ajá. Sí, pastor. No. Tú termina ahí, termina. Ya nos quedan 2 minutos nada más para poder entrar entonces ya en algunas preguntas, alguna conversación. Tengo algunas preguntas para ti. Okay. Termina y concluye ahí entonces. 2 minutos y entramos entonces en las preguntas. El mismo Cristo dice en Mateo 19:6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. O sea, es lo que le está diciendo, la dureza de su corazón. Moisés les permitió repudiar a vuestra mujer, mas el principio no fue así. Déjame leer esa escritura otra vez. Jesús dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La palabra juntó allí es una palabra griega, pero la palabra unió viene del verbo hebreo ja, el ja de Dios, la unidad. Esa unidad tiene que ver con un vínculo espiritual. Tiene que ver con una relación espiritual, no con una relación carnal o sexual. Ahora, Jesús dice allí mismo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Ese será otro tema. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que lo que Dios nos está enseñando aquí, que en el principio no fue así. Moisés establece por la dureza del corazón del hombre. El hombre había endurecido su corazón, viviendo una vida ajena al conocimiento de Dios y de la verdad. Entonces comenzó a tener realidades en su vida, como teniendo otras mujeres, como teniendo relación hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y dice la Biblia que en el principio no fue así, porque Dios creó hombre y mujer. Mujer y hombre lo creó Dios, hombre y mujer Dios lo creó. Y los hizo una sola carne. Ahora, el apóstol Pablo trae una definición importante en el libro de Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. No solamente es una ley divina, es una ley jurídica. Mientras éste vive, si el marido muere, ella puede estar libre de la ley del marido. Por eso les decía que el marido es su gobernador. El marido es el gobernador de la esposa. Por eso se le llama esposo, que significa señor, gobernador. En la antigüedad las mujeres le decían a sus maridos, mi señor. De la misma manera como el marido honraba a la mujer diciéndole mi esposa. Mi esposa, que significa mi dueña, mi gobernante, mi señora. Entonces, en ese punto el apóstol Pablo dice, así que si en vida el marido se uniere a otro varón, escuche, a otro varón, no habla de una mujer, a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera. Y me queda un minuto, Pastor Graciano, creo, ¿verdad? Ahora, la pureza en el matrimonio, conforme a la voluntad de Dios, debe de mantener una relación pura, limpia y honrosa, sin caer en desgeneraciones o inmoralidades de carácter sexual o moral. Y el apóstol Pablo hace mucho hincapié en la carta a los Gálatas en ese punto, porque él nos manda a mantener una relación de santidad. La palabra santo es estar apartado. Y vivir apartado es usted consagrarse para alguien. Es usted apartarse para alguien. Usted fue señalado y apartado para su cónyuge, porque ese es su ama, su señora, su gobernante.
Por eso el libro de Hebreos 13:4, reitero eso, dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. También dice en Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios en su vida, en su santificación, es que se aparten de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Wow. Tener a su Extraordinario, extraordinario, qué lindo. Pero ya el tiempo tenemos ya media hora en tu charla, qué lindo. Wow. Mire, esto ha sido muy ilustrativo, muy certero. Wow, me encantó cuando dijiste compromiso, comprometerse. Busqué el diccionario, mira, me emocioné, busqué el diccionario, busqué la palabra cónyuge. Oye, ¿qué significa cónyuge? Esto es tremendo. Viene del latín espondeo, que significa prometer solemnemente o comprometerse. Es algo increíble esto, ¿eh? Sí es. Algo extraordinario. Bueno, nada, Juan, ha sido una exposición extraordinaria, de verdad. Pero yo quiero hacerte algunas preguntas, porque yo quiero provocar información puntual, ¿no? Tú vas a hacer algunas preguntas, ya le invito a los hermanos también que escriban sus preguntas ahí, escriban sus preguntas. Ya tengo una ya de José aquí, de José tengo una. Vamos a entrar ahora, cuando comencemos a preguntar, cuando usted va a preguntar, yo voy a inaugurar con esa, pero preguntarte lo siguiente, pastor, ¿cuál es el deber principal de un esposo? Tú me estás hablando de que el matrimonio es un convenio, tengo que ser un profesional al yo cumplir mi papel dentro del convenio. El convenio es lo que le da el fundamento al matrimonio. Ahora, para que eso pueda llevarse a cabo, ¿cuál es la principal función de un esposo dentro del matrimonio y la principal función de una esposa dentro del matrimonio? Vamos a ver. ¿Me escuchas ahí, Juan? Acuérdate, sí, te estoy escuchando. Acuérdate que la carta a los Éfesos en el capítulo 5, versículo 25 es interesante. Cuando el apóstol Pablo dice, mujeres, sométanse a vuestros maridos. Pero dice, marido, amad a vuestras mujeres. Cuidadla en todo y dar su vida por ella como Cristo amó a la iglesia. Impresionante la larga data que tenemos allí. Es mucho mayor. Ahora, he terminado diciendo que cuando hablamos de esposo, estamos hablando del bat, la palabra hebreo bat, que lo que significa es el gobernador, pero esto tiene que ver con deberes que son concretados en el respeto, en la ayuda mutua, en el actuar interés de la familia, de vivir juntos, de guardarse fidelidad, de socorrerse mutuamente. Es también compartir las responsabilidades que están dentro de la casa. Hoy tenemos un machismo en República Dominicana. El hombre que mapea o que friega piensa que está perdiendo su dignidad. El matrimonio tiene que ver con funciones, no con posiciones. Es una función que yo ocupo. El hecho de que yo pueda ayudar a fregar en el matrimonio no me quita mi hombría, todo lo contrario, estoy siendo responsable y enseñando con mi ejemplo a mis hijos. Entonces mi matrimonio se convierte en una base sólida para poder seguir edificando. Entonces, cuando eso pasa, yo le pongo cuidado, le pongo atención y toda la atención lo hago de manera ascendente para que no se viva de manera independiente. El matrimonio no puede ser vivido de manera independiente, sino de una manera unánime, porque el respeto y la honra es ganada con el día a día dentro del matrimonio. Entonces,
La pregunta que usted me hace, pastor, ¿cuáles son los deberes de un esposo? Son estos: respeto, ayuda mutua, interés, vivir juntos, guardar fidelidad, socorrerse mutuamente y permitirse que Dios sea quien los gobierne en todas las áreas de su vida. Sí, excelente. Quiero hacer una pregunta puntual también, porque yo he tenido que estar tratando con muchos matrimonios. Es muy lamentable, Juan, de lo que hemos visto, de que de cada 10 divorcios, de cada 10 matrimonios dentro del pueblo del Señor, hay 6 divorcios. Pero nosotros necesitamos con este tipo de plataformas poder incentivar a fomentar un mayor auge en el matrimonio para poder establecer un shalom bayit, como tú decías, un hogar feliz, como se conoce en la cultura hebrea, una paz en el hogar. Ahora, una pregunta puntual. Esto es puntual, Juan. ¿Debería haber reserva en un matrimonio? Juan, ¿debería haber reserva? ¿Debería yo tener cosas aparte en el matrimonio? ¿Debería yo tener mi cuenta propia y mi esposa su cuenta propia? Su teléfono propio y su teléfono propio. Yo no puedo invadir ese teléfono, no puedo verlo. No puedo, yo tengo que estar siempre una isla aparte en el matrimonio, o debe ser el matrimonio transparente. Debe haber transparencia, confianza entre los cónyuges. Mi hermano pastor Juan Miguel Matos. Mira, hay variantes dentro de esta pregunta. Lo primero es que dentro del matrimonio no pueden existir dos islas, porque acuérdate que si existieran dos islas, entonces rompiéramos el pacto que Dios estableció. Y él dijo que seríamos una sola carne. Seríamos una sola carne. Ahora, yo creo en el respeto mutuo, no en el esconder nada. Creo en el respeto mutuo. Si alguien tiene su teléfono, por ejemplo, yo tengo mi teléfono, mi esposa tiene todas las claves de mi teléfono, de la misma manera como mi tarjeta de crédito. Si mi tarjeta de crédito hoy se quedara aquí, mi esposa tiene acceso a ella, tiene acceso a mis teléfonos, todas mis claves, mis correos. O sea, ella tiene acceso a eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Que nosotros debemos de medir el grado de responsabilidad, cómo y cuándo lo hacemos. Si yo no respeto, entonces estoy invalidando el propósito por el cual yo estoy dentro de un vínculo matrimonial. Por esta razón, cuando ella me puede pedir el teléfono, yo no voy a decir, no, espérate, yo no te puedo dar. O sea, yo puedo preguntarle, porque independientemente, mi amor, ¿quieres buscar algo en el celular? ¿Hay algo específico? Ah, sí, préstame tu teléfono. No, yo te lo voy a prestar, porque hay un adagio que dice, el que nada esconde, nada teme. Entonces, yo se lo voy a prestar, no para que ella me revise mi teléfono, sino porque ella buscará algo puntual en mi teléfono y viceversa. Entonces, cuando hay una relación transparente, cuando hay una relación de pacto, entonces esta relación me permite tener confianza, y esa confianza le da solidez a todas las áreas de mi vínculo conyugal. Qué lindo esto es tremendo. Esta palabra que tú nos estás dando, porque una de las causas más importantes del matrimonio es esa, la falta de confianza, la falta de transparencia. Literalmente, en las estadísticas de rompimientos matrimoniales, esa es una de las causas principales, Juan. Estamos luchando con eso en los matrimonios, de que no hay transparencia, de que no hay confianza, de que el hombre crea quizá un ambiente donde la desconfianza, esa transparencia pueda fluir y convertirse en la casa. Es un deleite, porque es que un matrimonio debe ser un deleite. Cuando hay celos amargos, cuando hay contienda, cuando hay confrontaciones, cuando hay lucha de poder, entonces eso es en vez de ser un shalom bayit,
paz hogareña, hogar feliz, es un ring de pelea. Mira, y hay algo desde un punto bíblico, hay ocho causas principales en el divorcio. Desde un Vamos a punto, ver, esto es muy importante que escuchemos esto, mi y hermano. desde un punto psicológico. Ahora, uno de los puntos que puede traer conflicto dentro del matrimonio es la falta de comunicación. Wow, yo iba por ahí, yo te iba a preguntar esa pregunta, pero gloria al Señor que tú ya la trajiste aquí. Vamos a ver. Excelente. Acuérdate que la misma falta de comunicación, podemos definirlo eso, la falta de comunicación es la falta de entendimiento. La falta de comunicación es la falta de entendimiento. Entonces, cuando no hay entendimiento, entonces los malos entendidos, valga la redundancia, dentro de la familia, comienzan a traer esas pequeñas zorras que todo lo que ha sido edificado comienza a destruirse. O sea, hay un ambiente que fue creado bajo un vínculo de amor, solidaridad, transparencia, afabilidad, ayuda, amor, que viene a ser destruido por esa pequeña zorra llamada falta de comunicación. La falta de comunicación fue lo que permitió que en la Torre de Babel todo el mundo cogiera su sitio. Cuando en el matrimonio hay falta de comunicación, ahí sí es verdad que vienen islas particulares. Ahí es donde vienen las islas particulares, donde mi dinero es mío, donde lo que yo produzco es mío, donde mi teléfono no lo toque, porque hay falta de comunicación y la falta de comunicación es un error de confianza y de información. Wow. Lo número 2, pastor, es que una de las causas principales es no creerse demasiado buenos. Cuando nosotros nos creemos demasiado buenos dentro del matrimonio, nosotros comenzamos a mirar al otro con faltas y yo no tengo. Wow, qué lindo eso. Wow. Entonces hay algo que hay que eliminar. Nos creemos demasiado buenos. Y la Biblia misma dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Porque yo estoy para que nosotros, yo no puedo decir yo, tengo que decir nosotros. Nosotros estamos para madurar en nuestra relación matrimonial. Yo tengo 16 años ya con mi esposa. Entonces, yo he tenido altas y bajas con ella. He tenido momentos de conflictos por posiblemente que no nos hayamos entendido en un tema determinado. Pero terminamos entendiendo que la comunicación correcta, una comunicación efectiva, me va a permitir no solamente santificar mi matrimonio, sino enmendar el error que en algún momento se haya cometido. Yo reconozco mi falta y como reconozco mi falta, no me creo tan bueno. Yo reconozco mi falta. Entonces puedo... O sea, que tú me estás diciendo entonces que hay parte en el matrimonio que no reconocen que cometen errores. O sea, esa falta de reconocimiento de que comete falta alguna vez. En algún momento usted cometerá falta. Entonces hay gente que no reconoce eso. Siempre estará buscando un culpable, un tercero. Wow. ¿Por qué? Porque él se cree tan bueno que él no comete errores, sino que buscará a alguien para acusarlo. Wow, qué tremendo. Y eso es un conflicto interno. A eso se le llama, dentro del sistema educacional y dentro de las normas psicológicas, a esto se le llama un problema de estima. Wow, esto es falta, eso es una carencia de una autoestima correcta, ¿no? ¿Verdad? Así es. Cuando tú tienes una autoestima correcta, usted lo primero que reconoce, la etapa del reconocimiento es de una gente madura que está sana. Wow.
Eso es tremendo, eso es muy poderoso, ¿eh? Ahora, Yo quiero seguir oyendo estas causas. Van dos causas, vamos a ver las otras. la número Sí. 3 es sentirnos, no sentirnos atrapados. ¿A Muchas qué usted se veces, refiere con eso? a veces nosotros estamos atrapados. Y cuando te hablo de atrapado es que no sé qué hacer. Es como la ley del tope. Hasta aquí llegué y no sé para dónde coger, ni para acá ni para allá. Me siento atrapado. Entonces, mediante a esto, yo incurro a hacer cosas incorrectas dentro del matrimonio que laceran mi relación. Wow. Como hablar incorrectamente, comportarme incorrectamente, porque estoy atrapado. Estoy buscando la manera de cómo salir, pero lo estoy haciendo de forma incorrecta. Eso tiene que ver con también algo psicológico. Tiene que Claro. ver con un comportamiento quizás de su mente, ¿no? Un mal funcionamiento de su mente. No, a esto es lo que se le llama no superar obstáculos. Clínicamente, no superar un obstáculo es tener una limitación, no solo mental, sino emocional. Wow. Hay limitaciones emocionales que te atrapan. Tú has visto gente que en algún momento determinado todo está bien y luego hay como un caos, un escándalo, Se ahoga en un vaso de agua, ¿no? a eso es lo que le llaman se ahoga en un vaso de agua, queda atrapado. Wow, eso es poderoso, ¿eh? Así es, después vamos a tener tiempo para Sí, discutir. sí, sí, pero está muy interesante este tema. Vamos a tenemos otra sesión ya el próximo domingo, pero Lo, yo quiero seguir oyendo a ti las causas de divorcio. Esto es muy importante. lo número 4 es no cumplir las expectativas. Wow. No cumplir con las expectativas. No es crearte expectativas, es cumplir con las expectativas que ya fueron establecidas. O sea, que la función que yo debo asumir cuando yo voluntariamente acepté y pacté para el matrimonio, ¿sí o no? Correctamente, yo debo de cumplir todas esas funciones que están establecidas, escritas. No hay nada que usted no pueda cumplir, ¿verdad? Que haya sido establecido. Una Ahora, pregunta lo entonces que ahí usted mismo, no va a Juan, cumplir viendo con su algo. expectativa. Lo que Dios espera, lo que el Eterno espera que usted haga. Entonces, cuando alguien no puede hacer eso, cuando alguien está cada día más, cada día que pasa, no puede entrar en en eso que él mismo voluntariamente accedió a hacer. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pensando alguien que atraviesa por ese tipo de actuación? Sencillamente, hay personas que hacen falsas expectativas, entonces viven una vida de frustración dentro del vínculo matrimonial, haciendo de que su vínculo matrimonial colapse, porque las expectativas que ellos hicieron no estaban dentro de lo acordado, del plano divino ni jurídico que ha sido Wow. establecido para irse por él. Todo lo demás será simplemente un ámbito de enseñanza, de desarrollo, de madurez y de crecimiento en todas las áreas de su vida. O sea, esto nos permite a nosotros entonces cumplir diariamente con lo que ya fue establecido, y esta expectativa entonces crea un ambiente que manifiesta agradablemente una gloria o manifiesta la bendición de Dios sobre mi matrimonio. Excelente, qué lindo es esto. Bueno, permíteme oír la Número quinta, vamos a ver, 5. quinto. Diferentes personalidades. Hay gente que tiene Uf, diferentes personalidades dentro del vínculo matrimonial. A ¿cómo sí, así? esto sí ¿Cómo es así? psicológicamente es un problema. Vamos a ver. Hay personas ¿A qué tú te refieres que cuando tú hablas están de preguntando que tienen personalidad? el micrófono. ¿Eh? La personalidad, hay personas que están,
No, hay personas que están escribiendo Hay que no escuchan. personalidades psicológicamente, a eso es lo que le llamamos introvertido. Sigue, continúa, que se sigue. Estamos todos, o sea, hay gente que son introvertidos, personas que son extrovertidos, pero dentro de un vínculo matrimonial, el sentimiento introvertido es solamente el que se puede percibir internamente, que ese es el que no manifiesta. Tú nunca vas a escuchar de un introvertido, te amo, porque hay una limitación y eso, perdón, crea un problema. Wow. ¿Me sigue? Sí, claro. Ahora, el extrovertido siempre va a estar manifestando. Estos son realmente tipos de personalidades que se ven a diario en un matrimonio o en una relación marital. Ahora, se puede definir esto como patrones emocionales. Son patrones o rasgos emocionales que identifican cognitivamente los comportamientos mentales de la gente. Una persona con un comportamiento anormal, la gente dice es normal, no, es anormal. Vivir en un comportamiento introvertido es anormal. Una pregunta, entonces ese tipo de gente, Juan, discúlpame, entonces ya estamos hablando aquí de que esa persona necesita ayuda profesional. O sea, claro, ya eso ya es una patología, ya es una patología. Se necesita una intervención de alguien, de un profesional de la mente que lo ayude a salir de esa personalidad que lo tiene a él enclaustrado, que lo tiene a él totalmente ensimismado, ¿no? ¿Me explico? Así es, por eso ves, sí, por eso ves que hay hombres que dicen, wow, pero ese muchacho te veía bien, que era bueno, un muchacho tranquilo, pero mató a la esposa, mató a los hijos, se mató él y mató a la suegra. Impresionante. Aquí hubo un caso. Entonces, oye, hubo un caso así, escuchen muy bien, mis amados, de creyentes, estamos hablando, una congregación conocida, un gran pastor que amamos profundamente, una joven que servía en la congregación por mucho tiempo y ella se casó con un muchacho de lo más normal, se separan por problemas que tenían y luego vuelven y como al año él la mata. Eso fue un escándalo, una tragedia total. Dentro del pueblo del Señor eso pasa. Entonces esas personas necesitan, cuando llegan a ese estado de vida, ¿no? ¿Me escuchas? Necesitan ayuda profesional. ¿Me explico? Pero claro, acuérdate que hay 8 tipos de personalidad según Carl Gustav, que es uno de los psicólogos, lo puedes buscar, es un gran psicólogo. Ahora, ¿cómo puede funcionar? Él habló de cómo puede funcionar. Porque el mismo indicador que en algún momento la psicóloga Myers-Briggs estableció para utilizar 4 dicotomías con extremos distintos para poder estudiar la personalidad de la gente, lo llamó a estos factores. Y el primer factor que ella menciona allí, Pastor Graciano, es la extraversión. La extraversión. Lo número 2 es la intuición o la sensación. Y lo número 3 es el pensamiento o el sentimiento. Hay gente que tiene pensamientos que tú no lo conoces hasta que no actúa. Y lo número 3 es el juicio, la percepción. Hay personas que tienen juicio o percepciones de lo que ellos creen que es correcto, aunque no lo sea literalmente. Entonces, cada persona... Mira, yo quisiera, ¿sí? Cada persona va a corresponder a estos tipos que hemos planteado para poder reflexionar de su manera de ser, su manera de pensar y su manera de sentir. Esto es lo que le permite a esa persona tener una herramienta que pueda medir su conducta dentro de su relación marital.
Excelente. A mí me gustaría seguir. Yo creo que vamos a tener que preparar esto bien el domingo y seguir aquí, porque yo tengo algunas preguntas aquí. Yo quiero que tú contestes estas preguntas brevemente, porque el tiempo ya tenemos 1 hora aquí. Le va a durar 1 hora y 15, lo más tarde 1 hora y 20. Pero yo ahora quiero entrar en estas preguntas. Wow. Lo dejamos ahí en el quinto. Faltan 3 más, acuérdate. Lo vamos a tener en agenda para que tú nos vengas a la clase que viene y nos puedas instruir en esta área. Pero yo quisiera ahora compartir las preguntas, mi hermano y amigo Juan. Aprovechando este hombre de Dios que tiene tanta información, hermano, hoy estamos como vasijas, estudiando profundamente esta institución sagrada que es el matrimonio. Aquí es la primera pregunta que tengo. Escucha muy bien, Juan. Esta la hace José Rodríguez. Dice: ¿qué es lo más difícil que tú has vivido en el matrimonio? Dice él. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Lo más difícil, a veces todo está dentro de un equilibrio. Lo más difícil que yo he vivido dentro de mi matrimonio es ver a mi esposa con su corazón quebrantado. ¿Qué? No, repíteme eso, por favor. Eso tiene que estar, bueno, está grabando. Esto va a ser glorioso. Lo más difícil para ti ha sido ver a tu esposa. No, esta ha sido la mejor parte para mí, no sé para otro. Para mí ha sido la mejor parte de todo lo que tú has dicho, de verdad. Cuando yo he sido causante, el pastor, causante de que Dios mío, esté quebrantado o en algún momento determinado herido, eso ha sido lo más difícil para mí. Ay, Dios mío. Yo uso una frase siempre cuando yo doy la charla de matrimonio, y yo digo siempre: cuando en el matrimonio alguien gane una pelea, lo primero que debe hacer es pedirle perdón al que perdió. ¿Entendiste? Porque dentro del matrimonio no se gana ni se pierde. No, el matrimonio no es una competencia. El matrimonio no es de quien gane, quien tiene la razón. No. Es una relación, como tú bien explicaste, compartida. Vamos a ver. Yo vi una serie en Netflix. Es como una pequeña documental de los más grandes cubos. Ellos tienen que ver con los cubos, esto de armarlo, impresionante. Y hay un muchacho que me llamó tanto la atención. Él era el campeón, pero llegó otro joven llamado Max. Y Max rompió los récords, pero cuando más, él era autista más, pero cuando más perdió, él le daba el ánimo. Y cuando más le ganó a él, que era el campeón, él dijo: para hablar del campeonato no es hablar conmigo, es hablar con más. Más es el rey. Wow. Y yo pude entender que cuando tú reconoces el don de otro, la gracia de otro, que tú creces. Qué lindo. Que tú creces porque ese otro en algún momento te ocupa. Yo te puedo decir que mi vida ministerial, familiar, como persona, como empresario, como pastor, ha crecido no solamente porque Dios está conmigo, sino porque Dios me dio una esposa idónea. Impresionante, qué lindas palabras. Habla muy bien de ti. Mira, ya hay otra pregunta de Digna Valera. Ella quiere que tú vuelvas a explicar algo que dijiste. Dice ella: quiero que me explique, por favor, cuando el pastor dijo, bueno, me lo pide a mí, pero vamos a aprovechar que tú estás aquí, que si se separa de su esposa por rebeldía y se casa con otra, adultera, y si se queda con la misma, por igual. ¿Entendiste, Juan? Sí. Mira, cuando tú hablaste de eso, cuando se separa de su esposa por rebeldía, se casa con la adúltera. Vamos a ver, explícanos esto bien, aclárale esto bien. Si se queda con su esposa, aunque sea rebelde, el pacto divino que han hecho puede santificarla y puede salvarla. Ahora, si él se va porque la mujer es rebelde y se casa con otro adultero, porque en el principio la Biblia dice, Jesús dijo, en el principio no fue así.
Dios creó a un hombre y creó a una mujer con con el único propósito fundamental de que cada uno pueda tributarse Wow. mientras vivan los dos. 2:18 de Génesis, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahora, una mujer tiene que ser idónea. Después vamos a definir lo que es idóneo. Sí. Bueno, no nos del tiempo. Tenemos otra cita, una cita más el domingo, pero esto ha sido un manjar. Hoy yo estoy impresionado, muy edificado. Tengo otra pregunta aquí, mi amado pastor, que dice, de José Oscar Valdés, dice, me gustaría saber cuáles expectativas debemos cumplir como pareja. ¿Cuáles expectativas debemos cumplir como pareja? Vamos a ver. Lo voy a decir otra vez. Cuando el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice claramente, mujeres, sométanse a vuestros maridos, espouden, estar debajo de marido, amen a vuestras mujeres, cuídenla, sí, y entreguen su vida por ella, así como Cristo la entregó. Ahora, ¿cuál es la expectativa que puede causar un impacto en nuestra relación? Que nosotros podamos ser los que ayuden a alcanzar el éxito personal de nuestra cónyuge. Wow, qué lindo eso. Sea en el campo laboral, en el campo familiar, sea en cualquier ámbito laboral, económico, psicológico, personal, familiar, social, espiritual. O sea, el hombre influye de una manera trascendental en la vida de su cónyuge, de la vida de su esposa. Y eso le va a permitir, escúchame, el ministerio siempre será notado, no por las lenguas que tú hablas, sino de cómo usted puede exhibir la mujer que tiene. Qué lindo. Pero mira, yo quiero que tú hablaste de algo importante que se me pasó. Ahí mismo, yo tengo otras preguntas más aquí, pero quiero esta rápido. Ya nos quedan pocos minutos para terminar. Disculpen un minuto más. Pero es decir, cuando alguien se casa, Juan, debe haber diferencia con la familia de tu cónyuge. ¿Cómo debe ser la relación entre tu familia y la familia de tu esposa entre ustedes? ¿Cuál es? Explícame esta dinámica. Brevemente. Eso está bueno porque eso lo discutía ahorita. Mira. Sí. Lo discutía con mi esposa ahorita. Porque a veces no puedes permitir que la familia pueda influir en las tomas de decisiones entre un vínculo matrimonial. Muy bien dicho. Un consejo puede ser recibido cuando se amerita, cuando se han perdido los estribos, cuando estamos a la deriva, un consejo. Ahora, incidir dentro de la relación matrimonial es incorrecto. Ahora, debemos de posicionar a cada persona en el lugar que le corresponde. Su madre, la madre de mi esposa, tiene su lugar. Mi papá, mi mamá tienen su lugar, pero no pueden tomar incidencia en mi matrimonio porque ya yo los dejé, los honro, los bendigo, pero ya yo asumo una responsabilidad divina y jurídica que se me ha sido otorgada con responsabilidad, la cual yo debo de asumir. Entonces, eso es lo extraordinario. Eso es lo que me va a permitir a mí madurar, esas experiencias que yo tenga dentro de mi matrimonio, dentro de mi ambiente matrimonial. Eso es lo que me va a permitir madurar psicológicamente. Si usted no puede tomar control de su ambiente, entonces usted tiene un problema interno. Tú sabes que dice un pastor llamado Walter Trovich. Él ilustra por medio de un triángulo 3 principios que nos enseña Génesis 2:24. Él dice primero, dejarán. Luego dice, serán una sola carne y luego se unirán. Él dice que estos 3 son el triángulo perfecto para traer un matrimonio nuevo, luego que sale del matrimonio de tu padre y levantas y estableces
un nuevo matrimonio. Él dice que la solidez de un matrimonio depende de cuánto han cumplido estas tres cosas. Yo quiero terminar con esta pregunta. Última pregunta. Gil me hace una pregunta, pero está conectado a lo que contestaste recientemente de las expectativas. Ahora, yo quiero terminar con esto. Aquí hay una pregunta muy controversial y muy importante. Yo creo que tú hablarás de esto la clase que viene, más profundamente. Porque ella dice, ¿en qué condiciones? Zuleika Rodríguez dice, ¿en qué condiciones está aprobado un divorcio? Esto es muy controversial. Y un recasamiento ante Dios. Está una mujer golpeada. Oye, ¿qué dice? Obligada a quedarse sola. Esto es una pregunta muy puntual. Vamos a ver. Es una pregunta puntual y capciosa. No, porque sí, no, parece que hay una... No, esto es algo... Es capciosa, pero pasa mucho esto. Oíste, Juan, pasa esto. Eso es verídico. Lo primero que debo decirle a esa persona que hizo esta pregunta es que el verdadero amor no golpea, no lacera, no lastima y no hiere. Entonces, qué lindo. Si usted la dejaron libre de ese, ¿cómo decírselo? Si la han dejado libre de esa selva, corra por su vida, sea feliz, cásese con alguien de propósito, que ame a Dios, que la ame a usted, que la respete, que le dé honor, que la coloque en el pedestal que usted se merece y deje de estar haciendo juicios personales de su vida y religiosos muchas veces, de decir, no me puedo recasar porque la religión dice, la Biblia dice claramente, escúchelo claramente, capítulo 6, versículos 7 y 9. Jesús mismo dijo, Moisés estableció. Oh Dios, se encafrizó esto aquí. Moisés estableció que... Espérate. Ok. No, perdón, Juan, discúlpame. Ajá. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Fuerte y claro, te escucho. Moisés estableció... No, que se está frizando. Se estaba frizando, pero yo creo que tú repitas de nuevo eso para que quede aquí en la grabación, porque se estaba frizando. Vamos a ver. El amor jamás hiere, lastima. Y lo que le quise decir a la hermana es, corra por su vida, salga de esa selva y de ese concepto religioso que han querido estructurarle en su mente. Y usted haciendo una introspectiva de usted se dará cuenta que Dios no la diseñó para que usted se merezca ni maltrato ni heridas, pero tampoco de ser aislada. Usted tiene el derecho de ser feliz, que usted pueda encontrar a alguien que ame a Dios, que la respete, que entienda cuál es el propósito de Dios en su vida, que la realce, que sepa atenderla, que sepa darle a usted lo que el cielo dispuso de antemano para su vida. Entonces, el mismo Jesús dijo, si un hombre por causa, mire, nadie maltrata su propio cuerpo. Si usted si usted lo ve en algún momento lacerando su cuerpo, quédese con él, pero nadie lacera. Él no va a tomar unos guillos de plomo, lo va a poner en una cuerda y se va a golpear. Cuando usted lo vea, quédese con él cuando él golpee su propio cuerpo, se rasgue su propio cuerpo. Ahora, mientras tanto, corra por su vida, porque usted fue llamada a ser feliz. Cristo nunca ha querido de que la iglesia esté lacerada. Cristo jamás ha querido de que la iglesia se sienta sola y que se sienta como un trapo sucio de inmundicia. Usted es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Usted fue llamada como una hija de Dios para vivir como reina en esta tierra. Wow, quiero darte una gran, mira, felicitación, y además estoy maravillado por este tiempo. Este tiempo ha sido extraordinario. Esto ha sido mayor de lo que esperaba. Ha sobrepasado al 1000%
lo que pensaba que iba a suceder hoy. Y mira, y no quería esto. Esto fue algo que yo dije, bueno, tengo que buscar a alguien que me auxilie a mí, porque si no, me voy a fundir, como decimos nosotros. Y pensé en ti inmediatamente, y mira, esto ha sido extraordinario. Esto ha sido extraordinario este tiempo. Hemos aprendido cosas poderosas, hemos sido enseñados, confrontados y bendecidos también. Agradecerte, mi amado, esa distinción. Yo sé que tu tiempo es muy ocupado, pero también sé que tú eres un gran hombre del Señor que siempre está dispuesto a servir al Señor cuando hay una oportunidad. En ti se cumple la frase que dice el apóstol Pablo: ay de mí si no predico, si no hablo del evangelio. Para mí ha sido un honor de verdad tenerte, de verdad. Yo quisiera terminar nada más